La tradición de las velitas para muchos es el comienzo oficial de la temporada de Navidad y también de Año Nuevo. ¿Qué hay detrás de esta celebración? ¿Qué representa? ¿Dónde nació y por qué es tan importante para Colombia? Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y también en YouTube. Bueno, Teresita, la celebración de la Noche de Velitas se ha convertido para muchos en el punto de partida, bueno, menos para el comercio, pero para muchos es el inicio formal de las festividades de Navidad. Estamos hablando de una celebración que tiene ¿qué significado? Antes que nada es un significado religioso. Es el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Es decir, la Virgen María cuenta la leyenda, cuenta la tradición y la historia, sí, sobre todo los historiadores de Siria, del siglo IV después de Cristo, que la Virgen María nació un 8 de septiembre. Entonces, ¿De Siria? De Siria, porque está pegado a lo que es Israel, Jerusalén, donde se cree que nació, está la casa de Santa Ana, y ahí nace la Virgen María, dicen que nació un 8 de septiembre. Pero perdóname la ignorancia, Teresita, ¿los sirios no se supone que eran árabes? Pero en ese momento muchos de los cristianos en los primeros siglos después de Jesús huyeron de la persecución de los romanos y terminaron muchos de ellos en Siria. Es decir, cristianos que vivían en Siria, sí, un país árabe. Ya le entiendo. Entonces cuentan que la Virgen María nació un 8 de septiembre. Entonces echan de para atrás 9 meses, llegamos al 8 de diciembre, entonces es el día de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque la Virgen María fue concebida sin pecado original. Eso se celebra. ¿Y esa tradición cómo fue mutando a lo largo de la historia? Fue primero una tradición, porque ningún papa, nadie dijo, este es un día de fiesta. Pero sí hay, por ejemplo, hay cantos cuando el Imperio Bizantino, estoy hablando del siglo VI, sí, un señor que lo llamaban Romano el Melodioso, cantaba el 8 de diciembre en honor a la Virgen y había un festival de cantos. Y fueron pasando los siglos y la gente fue, sobre todo los católicos, los cristianos, los católicos, rezándole a la Virgen. Y ahí llegamos a lo que fueron los españoles y por qué se vuelve importante para España. ¿Y por qué se vuelve importante para España? En el año de 1585, sí, siglo XVI, una guerra contra los holandeses y están en una zona de Bommel, al sur de Holanda, y es 7 de diciembre, y los españoles están muy mal. Están cavando una trinchera para defenderse y encuentran en la trinchera una imagen, un retablo viejo de la Inmaculada Concepción de la Virgen, y estamos hablando de un 7 de diciembre. Entonces, estos suspenden toda la construcción de la trinchera, prenden velitas para alumbrar el retablo y empiezan a rezarle a la Virgen toda la noche. Al día siguiente se levantan y ven que un río que pasaba por ahí, llegó un viento helado, nadie se sabe de dónde durante la noche, congeló el río y eso le permitió a los españoles cruzar y ganarle la guerra a los holandeses ese día. Lo llaman el milagro de Bommel. Desde ese día en España se celebra la noche de las velitas, le prenden velitas a la Inmaculada Concepción y le dan gracias. Y eso lo trajeron a Colombia. Interesante. Y cuando llega a Colombia, a Sudamérica y a Colombia, en la época de la colonia, ¿aquí qué ingredientes se le pusieron para volverlo nuestro y volverlo hoy, tal vez una tradición, porque tal vez en ningún país de Europa, salvo de España, Francia, celebran la Noche de Velitas? Francia lo celebra, ahora te cuento, 4 días en Lyon, el Festival de las Luces se llama. Ajá. O sea, no es la Noche de Velitas, sino los días de las velitas. Del 5 al 9 de diciembre. Ajá. Y el día grande es el 7 por la noche, todo un festival de luces en Lyon, gigantesco. Hoy en día es de láser y de toda clase de luces, es una cosa enorme. Mercados de Navidad empiezan ese día y eso también fue por un milagro, y ya me devuelvo a Colombia. Ajá. Fue un milagro en 1643. Sí. Y la peste. Lyon estaba enfrentando una epidemia de peste terrible y subieron a una basílica, que es Nuestra Señora de Fourvière, y empezaron a rezarle a la Virgen el 7 de diciembre. Por favor, si no nos pasa nada, volveremos a rezarte y iluminaremos con velas todo esto, pero por favor, cuídanos, Virgencita. Y empezaron. Pues la peste se fue de Lyon. Se fue de Lyon. Se fue de Lyon y desde ese día, todos los 7 de diciembre, le rezan a la Virgen en Lyon. En los anales de la historia católica, ¿está configurado como milagro? El de Holanda sí, el milagro de Bommel. Este no, pero se ha vuelto una tradición gigantesca. Es la única otra en el mundo, y ahora sí Colombia, donde se celebra con luces y velas el 7 de diciembre. ¿Y cómo llega a Colombia y cómo se ha transformado?
A Colombia llega por los españoles que entonces le rezaban después del milagro de Bomel a la Virgen. Sí. Y era una celebración muy pequeña en las casas, en las iglesias, hasta el siglo XIX. Y resulta que en el siglo XIX, ya independiente Colombia, en la zona cafetera no había sacerdotes. Había sacerdotes itinerantes que iban de un pueblito al otro y cambiaban de pueblito y hoy voy a estar en tal sitio dando misa y mañana voy a estar en tal otro. Para la fiesta de las velitas todos querían tener al sacerdote en su pueblo para empezar la Navidad. Pues cómo no, un país tan católico como el nuestro. Entonces empezaron a decorar los pueblos llenos de velas, a sacar comida, buñuelos, toda clase de cosas para atraer al sacerdote. Y súmele algo que puede sonar accesorio, pero se ha vuelto un elemento clave, que son los faroles. Claro. Entonces empezaron a decorar el pueblo, a ver quién lograba ganarle al otro pueblo para que el sacerdote viniera a mi pueblo el día de las velitas y empezáramos ahí la Navidad. Y ahí nace toda esta idea de prender muchas luces, muchos faroles y tener mucha comida y celebrar el inicio de la Navidad. Era para atraer al sacerdote. Ahí viene y me devuelvo en el tiempo, Teresita, y no solo me devuelvo, sino hace uno la reflexión, porque además, por supuesto, todo lo encierra un tema de tradición y de fe. Este tema de la fe representado en estas fechas, pero también representado en que la gente se aferra a algo, en este caso una luz que representa para muchos, cada quien lo procesa como mejor le parezca, pero el común denominador es que la gente se aferra a algo. Eso ha sido el común denominador por lo que le estoy escuchando a lo largo de la historia. Sí, rezar, creer en los milagros, la simple idea de una luz. Luz representa lux en latín, Exacto. Es claridad, iluminar. Muéstrame el camino, muéstrame la claridad, muéstrame por dónde tengo que ir yo para ser feliz, para salir de un problema. Eso se refleja en las velitas, la palabra velitas. Y ahí lo que comentábamos al comienzo de esta charla, Teresita, es que en el momento en que se realiza la celebración del 7 en la noche y el 8, que es el de la Inmaculada Concepción, es el arranque oficial de la Navidad. Repito, era antes porque el comercio ahora lo volvió un tema que ya no existe en noviembre y desde octubre estamos en diciembre. Sí, que coincide con el árbol, con todas estas fiestas, y es que en los países protestantes que no creen en la Virgen María, ellos creen en Jesús, en Dios, pero no necesariamente en la Virgen María, coincide la fecha, es muy cercana al 6 de diciembre, que es la fecha de San Nicolás. Sí. Entonces coincide 6, 7, 8, la semana, el fin de semana, con el inicio también de la Navidad en los países alemanes que nos dieron esa otra parte de la cultura de Navidad, los árboles, las luces en los árboles y las grandes fiestas de comida. Pero mire que todo termina en luces, ¿no? Todo termina en luces, claridad y el camino a seguir para ser feliz. El árbol, inicialmente, ¿qué país es el que implementa esa tradición que termina convirtiéndose en una tradición casi que universal? Alemania. Alemania empieza con el árbol y dicen que el primero... En Alemania como tal. Alemania. Fue en la Catedral de Estrasburgo. Alemania en ese momento, hace muchísimos siglos, está hablando hace unos 5 o 6 siglos, hoy en día Francia, en la frontera con Alemania. Ahí se decoró el primer árbol de Navidad un diciembre con velas y luces para aclarar el camino, sí, pero también con manzanas y canela. Para conmemoraban en parte el árbol del Edén y el nacimiento de la historia cristiana. ¿Y San Nicolás dónde entra en escena? Finlandia. Él viene, dicen los que saben que él viene de Finlandia, los lapones en el norte de Finlandia, y era un santo, San Nicolás, que le empezaba a llevar regalos a los niños pobres y sobre todo comida. Aquí las manzanas son importantísimas, Juan Roberto, le encantaba regalar manzanas también. Pero hoy de manzanas pocón, ¿no? Hoy de manzanas pocón, hoy estamos hablando de electrónica y juguetes, y en algún momento se habló de darle carbón a los que se portaban mal, pero eso como que tampoco. Hoy se habla de la manzana, pero mordida, la que hay una cantidad de productos que vienen con esa manzanita, ¿no? Eso sí. El origen de las tradiciones navideñas, Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Boombox.